La senadora Julieta Ramírez vuelve a debatir con opositores y les deja en claro que ningún poder está por encima del pueblo de México. Corre video. ¿Por qué? Julieta, ¿tú cómo viste este proyecto Pues mira, del ministro? me lo traje. Sí, me lo son traje. 366 páginas, Aquí ya está. lo leíste, por lo Todavía que no he terminado, ¿eh? Sí, Son sí, 366 páginas de Sí. verborrea del De ministro. verborrea. Claro, porque, fíjate, tiene que hacer una argumentación tramposa, incluso soberbia, para justificar por qué ahora sí le tienen que meter mano a la Constitución o por qué ahora sí pueden. Fíjate, reconoce aquí el ministro que nunca antes se le había podido meter mano a una reforma a la Constitución o a la Constitución misma. Sí. También dice que impugnar reformas a la Constitución tendría que ser, sí, en casos excepcionales. O sea, él mismo lo admite. Luego, fíjate, aquí luego se pone sabroso porque dice que no hubo violaciones al proceso legislativo, Sí, así en como las formas. muchos alegaron que no hubo. Bien, pero invalida la renovación del Poder Judicial porque para él hay que basarnos en las garantías de permanencia en el cargo y estabilidad salarial de las y los juzgadores, a lo cual estoy totalmente en desacuerdo y es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque las y los juzgadores no son trabajadores y no son titulares de derechos humanos, porque ellos son los que ostentan el poder judicial. Ellos no pueden ser como tal sujetos, como poder de derechos humanos, sí como ciudadanos, más no como ostentantes o titulares del poder. Y también invalida las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Qué conveniente, algunas cosas, las que no le gustan, dijo, no, pues aquí me las recortan. Y además argumenta que sí se puede revisar a través de una acción de inconstitucionalidad, que porque algunos párrafos de esta reforma son de carácter electoral y que por lo tanto, como son de carácter electoral, una acción de inconstitucionalidad tiene que ver cuando una norma se opone a la Constitución. Entonces lo que hace el ministro es decir, es que hay pedacitos de la Constitución que también son una norma general. Entonces la baja y dice, por eso sí puedo entrar a calificar. Pero partiendo de que nunca antes se había podido hacer esto, ni siquiera en la reforma energética de Peña Nieto, cuando nosotros no estuvimos de acuerdo, nos permitieron que se le metiera mano. ¿Por qué ahora sí? Porque viola sus intereses, simplemente. Lo que está poniendo en la mesa, en mi opinión, el ministro, es una salida política más que jurídica. Jurídica, pues como que hace malabares ahí para tratar de justificarlo, pero en fin. Pero quiero decirle a quien está escuchando que es normal que los criterios evolucionen a favor de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011 particularmente, en donde están obligados todos a interpretar siempre a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, si nos quedáramos con criterios inamovibles, no hubiéramos avanzado en equidad de género. En temas de mujer fueron cambiando los criterios, en temas de defensa de derechos indígenas también, en temas de derechos colectivos como salud, educación, medio ambiente también, y es deseable. Entonces es una muy buena noticia. ¿Cuál debe de ser el límite al poder constituyente? En mi opinión, y coincido con el proyecto, uno, los derechos humanos. Por más poder constituyente que seas, no le puedes quitar derechos humanos, aunque vote el 100% del Congreso. ¿Por qué? Porque está prohibido por el artículo 1 constitucional y el principio de progresividad. A partir de 2011 no puedes, seas quien sea, no se puede. Te reías, Sí, Julieta. es que las cláusulas pétreas no aplican en nuestro país, no tenemos ese sistema en México. Pero bueno, independientemente de eso, diría lo siguiente. A ver, los principios que se consagran en nuestra Carta Magna no se están transformando con esta reforma. Seguimos siendo un país que se sigue llamando igual, seguimos teniendo división de poderes, seguimos teniendo 32 estados de la República, seguimos siendo una república laica, federal, democrática. Eso no cambió. Lo único que cambió es el método para que ahora se elijan a las y los juzgadores. Eso es lo único que se transforma en esta reforma. Que si los principios no se tocan, son inalterados. Ahora bien, el caso de los derechos humanos, coincido en que son progresivos cuando sí se habla de mujeres, cuando se habla de comunidades indígenas, cuando se habla de los grupos y los gobernados en este país, a los ciudadanos, a las ciudadanas. No, por supuesto que no cuando se trata de los titulares de un poder de nuestro país. Ahora bien, nunca antes sí se había buscado controvertir la constitucionalidad de la Constitución. En México, permíteme. Espérate, que termina, perdón, Julieta, venga. En México tenemos 4 medios a lo que se le llama los medios de control constitucionalidad. Uno es el amparo, otra es la acción de inconstitucionalidad, otra es la controversia constitucional, otro es el veto. Ese le corresponde al Ejecutivo. Bien, pues las sentencias y las jurisprudencias de la Corte son muy claras porque especifican, no existen medios de control de constitucionalidad para la Constitución. O sea, una acción de inconstitucionalidad para promover la inconstitucionalidad de la Constitución es un absurdo, es un tremendo absurdo. Ahora bien, si quieren transformar la Constitución, si no les gustó la reforma, la realidad es que tienen todo el derecho del mundo de que no les haya parecido alguna parte de la reforma. Eso es inobjetable. Ahora bien, el método para reformar la Constitución
es a través del poder legislativo y las 2/3 partes. Consigan las 2/3 partes, salgan a la calle, vayan a tocar casas y construyan un nuevo acuerdo social, logren las 2/3 partes y transformen la Constitución. Ese es el único mecanismo. Lo demás es un acto ilegal. Y en todo caso, quienes están invadiendo facultades y rompiendo con la división de poderes son tanto el Poder Judicial como los voceros del Poder Judicial, es decir, el PRIAN. Estos debates ya pasaron en el mundo. Alemania, Colombia, India, Taiwán, Ecuador, Perú. Turquía. Turquía. Son casos reales en donde los tribunales constitucionales dijeron, serás muy poder constituyente, pero hay un límite. ¿Quieres cambiar eso? Genera una nueva constitución. Julieta. Mira, lo que nosotros consideramos que es lo válido es que si al ministro le duele la cabeza o le duele la muela porque no le gustó el mecanismo para votar a las y los jueces en todo el país, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad fue proponer en las urnas unas nuevas reformas. Se votaron. Cumplimos el procedimiento, las 2/3 partes, se votó, se cumplió con todo el proceso legislativo. Es decir, el proceso está concluido, la Constitución es vigente, la reforma ya está vigente. Lo que está haciendo el ministro es francamente una ilegalidad, desde la aceptación del recurso hasta el intento de sentencia que quiere construir. Y por el otro lado, hay otros voceros, como por ejemplo el exministro Cosío, que abiertamente está llamando prácticamente a un golpe de Estado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, para empezar, se está anticipando a la resolución final y a los votos de las y los ministros sobre el proyecto que va a presentar Carranca, que será el martes. ¿Qué está haciendo la presidenta muy prudentemente? Diciendo, bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda, esperemos al resultado de la votación y dejemos de tensar la situación. Ahora bien, ¿qué dijo el exministro? Que en caso de que no se quisiera acatar esa resolución, esa sentencia producto del fraude, se tendría que mandar a la cárcel a la presidenta y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma, que ni siquiera tendría que pasar por la fiscalía, que ni siquiera tendría que pasar por ningún tipo de procedimiento y en automático nos consignan a un juez y nos quiere meter a la cárcel. Hay que decirlo, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y creo que eso es lo que habría que evitar, ¿no? Es lo que habría que evitar, por supuesto, y es lo que también está buscando el Poder Judicial, refrendando este tipo de sentencias fraudulentas, que se terminan convirtiendo en letra muerta por el nivel de deslegitimación que ya tiene la Corte en este momento. Es que también dimensionemos la otra parte. 8 de cada 10 personas están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, quieren que se reforme el Poder Judicial. Y todavía la Corte, haciendo este tipo de mañas, lo que reflejan al exterior es una pérdida de moral impresionante. Y déjame decirles que el hecho de que el PRIAN sean sus voceros tampoco les ayuda al exterior para efectos de conseguir un poquito de simpatía. Si la gente confiara tantito más, en los partidos de oposición, a nivel de que pudieran tener un respaldo popular serio, tanto la Corte como los partidos, estuviéramos a lo mejor en un problema muy serio, pero por fortuna, bendito pueblo, le da todo el respaldo a este proyecto, a esta reforma y la considera plenamente legal. Totalmente me representa. O sea, este señor Damián está defendiendo a un poder, al judicial, y pues básicamente se burla Julieta, dice, es que ustedes son unos apestados, no dijo eso, pero básicamente a buen árbol se arrimaron los del Poder Judicial. Había un matrimonio, ¿no?, entre el conservadurismo y el Poder Judicial, que dicen, es que están futuriando Carranca, como lo dijo Vanessa Romero también brillante ayer, es que está futuriando, es que puede pasar esto y puede pasar el otro, y fíjate que no sale de la misma. Hemos observado un patrón con Damián Cepeda, habla mucho del 2011, tiene un punto, dice, es que a partir del 2011 ninguna ley puede ser en contra de los derechos humanos, y él está poniendo, y suponiendo que es verdad, es abogado, suponiendo que es verdad, ¿qué pasó en el 2013? ¿No se vulneraron derechos humanos? ¿Qué pasó ahí? Y aquí está hablando él de como 2,000 juzgadores, porque no van a correr a la contadora pública del Poder Judicial, la que lleva la nómina en Hermosillo, Sonora, no van a Gutierritos, que lleva 30 años trabajando en una oficina en Monterrey, Nuevo León, que trabaja para el Poder Judicial, no van a afectar sus derechos. Estamos poniendo a votación a 2,000 jueces. ¿Y cómo es posible que los derechos de 2,000 jueces van a estar encima de los derechos de 130 millones de mexicanos? Eso es lo que no entiendo. O sea, pero en el 2013, 2 años después de esa famosa ley que dice Damián Cepeda, sí se vulneraron los derechos humanos y nadie habló de eso. Entonces, no es posible que, como lo dijo muy bien un legislador en Morena, no recuerdo quién fue, que el sueño del padre del amparo en México hace 200 años, 180 años,
decía que México no fuera gobernado por jueces. Porque dicen, es que mañana el poder legislativo va a hacer lo que quiera. Está haciendo lo que quiere el poder supremo conservador. Está haciendo lo que quiere. Porque, como dice Julieta, deja pasar lo que ellos quieren, la reforma energética. Imagínate la educativa. La educativa se aprobó sin consultar a los maestros. La reforma laboral de Peña Nieto también se aprobó sin consultar a los trabajadores. Y ahí nunca, y eso fue después del 2011, como bien dice Damián Cepeda. ¿Y dónde estaban los derechos humanos de los maestros, de los trabajadores de México? La reforma fiscal. No hubo consultas, simplemente la aprobaron. ¿Dónde estaban los derechos humanos? Entonces, sí son muy hipócritas los conservadores y siempre le hacen 2-1, 3-1, pero siempre la verdad sale a flote. El pueblo de México tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Artículo 39. Ese mata cualquier otro artículo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.